Le doy ya la bienvenida a Diego Ordóñez, asambleísta por Creo, que nos acompaña en el estudio en Quito. Bienvenido, buenos días, asambleísta. Liz, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar hoy en este espacio. El día de ayer el país fue testigo de un discurso dado por la presidenta de la Asamblea donde dejaba evidencia de este deseo de poder contribuir con la gobernabilidad y por otra parte un discurso del presidente Guillermo Lasso esperanzado en ello, en que ese sea el camino para poder construir este Ecuador del encuentro. Pero ¿qué tan viable, qué tan real podrá ser pasar de la buena intención que hay en las palabras ya a los hechos? Bueno, lo primero me parece a mí que es fundamental que exista esa buena intención. Porque si no existe esa buena intención, esa buena fe, es difícil lograr resultados en términos de acuerdos o del encuentro. Lo del día de ayer me parece un fenómeno político extremadamente interesante e enriquecedor para la democracia ecuatoriana. Hubo un diálogo espontáneo entre el presidente de la República y la presidenta de la Asamblea con un discurso, cada uno expresado en sus términos, que coincidían, que le daban contenido, que dieron esencia, que dieron identidad a esta palabra del encuentro. Este diálogo que se generó el día de ayer me parece nutritivo en términos de fortalecer esto que es crucial en una democracia. Es la predisposición a acordar, es la predisposición a llegar a entendimientos y de esa manera construir pues, una sólida base en la que se puedan sostener los acuerdos de las políticas públicas en el largo plazo. El problema, Liz, es que en el Ecuador las políticas, las leyes incluso, ¿no?, duran poco tiempo. Los efectos son de corto plazo, porque no hay un acuerdo político fundamental que sostenga en el largo plazo. Las sociedades que han tenido éxito en fortalecer su democracia, en fortalecer su economía, lo han logrado porque han habido acuerdos políticos entre los distintos, entre los diferentes. Y esto me parece a mí que el día de ayer se mostró con nitidez. A mí me impresionó muchísimo el discurso de la presidenta de la Asamblea, ¿no?, por la claridad en cuanto a la definición de que ella ejerce una función del Estado, la presidencia una función del Estado, para coadyuvar al gobierno en la gobernabilidad, sin dejar de lado las discrepancias, sin dejar de lado las diferencias. Por el contrario, ponerlas sobre el tapete, discutir sobre ellas y llegar a acuerdos. Lo propio hizo el presidente de la República, que ratificó lo que fue su discurso de campaña en cuanto a la apertura a la sociedad, en cuanto a la apertura a las nuevas agendas, ¿no? Y su discurso culminó con la declaración de que era un presidente de una república laica. Yo creo que esto, lo que sucedió el día de ayer, transferido, digamos, a hechos, va a hacer que el Ecuador encuentre una ruta de entendimiento y de progreso. Asambleísta, claro, la expectativa es enorme en torno a eso y varias veces el presidente Guillermo Lasso hizo mención en su discurso a Guadalupe Llori, no solamente como presidenta de la Asamblea, sino como esa lideresa amazónica que forma parte también de un movimiento indígena que tiene gran representación en la Asamblea. Quizás el poner en contexto y darle realce a eso también va encaminado a lo que usted dice, a poder sostener en el tiempo esos acuerdos a los que se llegó entre los diferentes para poder conformar e integrar la Asamblea. Había una imagen, ¿no?, del movimiento indígena a partir de lo sucedido en octubre del año 2019. En realidad hubo ahí sin duda mucha infiltración, ¿no?, de otros intereses políticos, de intereses golpistas y de cierto sector radical, ¿no?, que pues no tiene disponibilidad a conversar, que cierra las puertas. En contraste de eso, pues el día de ayer observamos una representación ejercida por la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, del movimiento indígena, convocando al acuerdo, convocando a sentarnos a solucionar los problemas. La presidenta de la Asamblea dijo: necesitamos vacunación, necesitamos crecimiento económico, inversión responsable, llamó ella, y necesitamos empleo. Bueno, si esos son los objetivos, hay que poner eso por delante, no los dogmas, no las consignas. Las ideas sirven para nutrir estos propósitos, pero no tienen que convertirse en un obstáculo para poder llegar a entendimientos. Y si el Ecuador necesita esto, objetivo fundamental en el corto plazo, la vacunación para reactivar la economía. Acabamos de escuchar al ministro de Turismo, cómo depende un sector
tan importante de la economía ecuatoriana de un proceso eficiente de vacunación. Necesitamos empleo, pero para empleo necesitamos inversión. Y la inversión tiene que darse en varios ámbitos de la economía, en la obra pública, en el sector privado. En fin, todo esto supone, digamos, demandaría, ¿no?, una respuesta que no sea dogmática y que tenga relación con la realidad. Eso también lo dijo el presidente Lasso. En ese sentido, el presidente quizás... Lasso dijo, hay que hacer un ejercicio de realidad. Y en ese sentido, quizás, asambleísta, claro, los puntos de lo que necesita el país están claros. El reto estará en el camino a seguir para llegar a obtener esos objetivos. Y se lo preguntaba yo porque desde la bancada, por ejemplo, de Pachacutic, hay asambleístas con gran representatividad que han dicho que no son oposición, pero que también van a esperar a los hechos. No solamente se puede dar paso a creer y basarse en lo que digan las palabras, sino esperar también a los hechos. Así como desde un lado se espera lo que ellos vayan a hacer, también ellos están a la expectativa de lo que se vaya a cumplir en torno a lo que ellos han marcado como su hoja de ruta en la Asamblea. En esos términos de lo que el día de ayer se conversó en los discursos, ¿no?, en este diálogo que se dio entre el discurso de la presidenta Yori y el presidente Lasso, hay que redefinir lo que se debe entender en una democracia como oposición. Oposición no es obstaculización. Oposición es una forma de pensar diferente. Y en el contraste de lo que plantea el gobierno y la oposición es donde se busca el entendimiento. Entonces, cuando se dice vamos a esperar resultados, ¿no?, como que solamente al gobierno le corresponde hacer todo, pues no se está reconociendo el rol de la oposición en aportar en términos de lograr resultados. ¿Por qué? La Asamblea es un espacio en el cual vamos a tener que discutir leyes o reformas que tienen impacto fundamental en los propósitos del empleo, la reactivación y el empleo y la inversión. Si no hay ese diálogo y ese aporte, el resultado no se va a conseguir, pues. El resultado no se va a conseguir. El resultado que le vamos a pedir al Ejecutivo es el que depende de sus competencias. El resultado que le vamos a ofrecer a los ciudadanos es el esfuerzo, deberá ser el resultado del esfuerzo de que el gobierno más la oposición suman voluntades para lograr resultados. Vamos a tener que hacer reformas fundamentales, una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma financiera, una reforma al sistema de educación superior. Menciono algunos, habrá muchos más. Tenemos que ponernos de acuerdo en una reforma institucional. Tenemos que definir cuál va a ser, cómo vamos a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y qué alternativas existen para la designación de autoridades de control. Fíjese que la agenda es inmensa y esa agenda inmensa se tiene que construir, sobre esa agenda hay que construir un acuerdo y en el acuerdo tiene que haber esta consistencia, esta consonancia con lo que el día de ayer se planteó en los discursos, tanto del lado del gobierno como del lado el movimiento Pachacutic y del conjunto de la Asamblea, porque en la Asamblea también está representado el correísmo, está representado el Partido Social Cristiano, ¿no?, está representada Izquierda Democrática, está el bloque de gobierno, y en ese diálogo es que sobre estos temas tenemos que llegar a entendimientos. Y para llegar a los acuerdos que prosperen en toda esa agenda, gran agenda que usted aquí ha nombrado rápidamente algunos de los puntos importantes, hay que primero terminar de ponerse de acuerdo en la conformación ya como tal de la Asamblea, y todavía hay comisiones que no lo están, y ya comenzamos a ver quizás esas diferencias y a la expectativa de ver cómo se logran los acuerdos. En la Comisión de Régimen Económico, en la que usted forma parte, por ejemplo, todo apuntaba que usted la iba a presidir, después resulta que quedó como presidenta Mireya Pazmiño de Pachacutic, esto fue el 21 de mayo, el 23 de mayo la Asamblea manda un comunicado diciendo que eso queda sin sustento. ¿Qué va a pasar con esta comisión? ¿En qué situación están hoy, 25 de mayo? Bueno, hoy nos reuniremos para resolver, ¿no? Diga, esto es un proceso, ¿no? Un proceso, los acuerdos son procesos dinámicos. Y bueno, en ese proceso es que vamos a solucionar, y vamos a tener una comisión económica que es fundamental. La comisión económica, la comisión de régimen económico a la cual me pertenezco, ¿no?, es la que tiene que abordar la reforma tributaria, es la que tiene que abordar
el presupuesto del Estado, que estará en poco tiempo ya en discusión. Por eso es lo importante de saber, asambleísta, si va a ser usted o va a ser la asambleísta Pazmiño por Pachacuti quien presida esa comisión para que ya pueda quedar definida y arrancar. ¿Cuándo ya se podrá dilucidar quién va a estar al frente de la comisión? Eso lo dilucidaremos el día de hoy en la noche. Estaremos pendientes. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, asambleísta Ordóñez. Muchas gracias, Liz. Buenos días. Gracias a usted, que tenga un buen día.